por parte de lo de hombro flotante, que es 25% de los casos, y investigué sobre este tipo de daños que se realizan, que entonces, pues así prácticamente lo busqué, que es el tipo de... Donaldo, revisa tu audio. Se escucha como robot. Tu micrófono. Está bien Se oye feo. entrecortado. Está feo. Robótico. Permítanme. Uf, Apágalo. creí que era mi internet. Yo también. Igual yo. O quita tus Están acabando los audífonos, megas. Donaldo. ¿Qué onda, Luis? Veo cara de preocupado a Luis Donaldo. ¿Qué pasó? Ya le cortaron la señal de Telmex, dice. Donaldo, di algo. Salió para entrar otra vez. Ah, bueno. El que está cantando, ¿qué no? Ay, Una iguana que sale ahí. ¿Qué onda entonces con Luis Donaldo? Bueno, mientras platicamos de esa fractura, esa imagen que nos dejó ahí Luis. Ya la condición aquí básica de las fracturas ya no las explica Luis con un traumatismo, generalmente son indirectos. Los traumatismos directos tendrían que ser muy potentes, generalmente como son en la espalda, le van al cuerpo de la escápula. Y la parte buena de esto es que aunque se estalle, que se hagan miles de pedazos la escápula, como está cubierta por músculo, se mantiene en su lugar. La escápula está contenida entre dos músculos, incluso a esa articulación que hace, articulación entre comillas, entre la escápula y el tórax, como se mueve la escápula, se desliza hacia afuera cuando abducimos el brazo. Esa se llama cisarcosis, es un tipo de articulación que desliza sobre músculo. Entonces, esa cisarcosis que tiene la escápula también sirve para que cuando se fractura, todos los músculos contienen o mantienen los fragmentos más o menos en su sitio. Quiere decir que cuando se fractura el cuerpo, no hay nada que hacer, no es necesario hacer nada, más bien. Se consolida y es un hueso de doble capa, es un hueso plano. Entonces la posibilidad de consolidación es sumamente alta. Es rarísimo encontrar una pseudoartrosis en esa zona. En donde nos preocupa mucho es como la imagen que nos había dejado al último Luis Donaldo, cuando afecta la articulación, la cintura de la glenoides. Cuando pasa eso, el fragmento se puede desplazar, se puede mover y sí ya nos causa un daño específico a la articulación. Y es cuando debemos tener más atención. Solo cuando es articular. En la mayoría de los casos, las fracturas de la escápula incluso pueden pasar desapercibidas. Si vemos la imagen otra vez de Luis Donaldo, vemos que también tiene una fractura de clavícula. Eso lo hace inestable. Ya, Luis, estoy haciendo el paro mientras te acomodas. Sí, doctor, pero igual lo sigo escuchando. Es feo. Sí, tú Y si desconectas tus audífonos, puede que te escuches mejor. Está muy feo. Sí, tal vez en tus audífonos. ¿Tienes otros audífonos? Donaldo, utiliza el audio de tu celular y la computadora solo utilízala para transmitir. Pues ya le quitaron los audífonos, ya no. Oye, ¿qué le están diciendo? No nos está escuchando ahorita. Sí. Te lo voy a mandar audio. Bueno, sigamos. Ahí está, miren cómo está. La fractura en sí de esa no está afectando la glenoides como tal, pero desplazó a todo el fragmento, toda la cintura de la glenoides, toda la zona glenoidea hacia medial.
Y la clavícula, si se dan cuenta, está angulada seriamente, está a punto de romper la piel. Y eso estriba que dejó un hombro muy inestable. Es un hombro que no tiene punto de sostén. Esos son los pequeños casos que tal vez sí sea necesario operar. Operar la clavícula para darle la posición o la alineación adecuada, porque está así. Tenemos que hacer esto para que la escápula, empujando, entre comillas, el acromion, se vaya a su sitio. Al ponerse a su sitio, ya nos queda como más anatómica la región de la glenoides y ya se puede operar. Entonces, para ustedes, la parte importante es descubrir que tenga un defecto anatómico en la glenoides, como esto, que se ha hundido, y ver si tiene otra fractura agregada, como esto en la clavícula. Ya ustedes lo único que van a hacer es ponerle un cabestrillo y mandarlo con el traumatólogo. Luis. ¿Ya me escuchan? Ya, estás mejor. Sí, se te oye mucho mejor. Sí, mucho mejor. Bueno, es que entré por mi teléfono. Mejor, Ahorita así como te habían dicho. Sí, doctor. Bueno, pues ya no la brincamos. Nos ibas a decir qué es hombro flotante. Pues lo de hombro flotante prácticamente menciona que es lo de una lesión que se presenta alrededor del 0.1% de todas las lesiones de hombro. Y prácticamente ese tipo de lesión dice que es un mecanismo causal frecuentemente debido a un traumatismo de alto impacto y que se da mayoritariamente algún traumatismo que creo que fue lo que explicó mi compañero Cañas. Creo que no te entendimos. ¿O alguien entendió? Es que, bueno, No, no sé es si que como tus audífonos, se corta. Se corta. Ajá, Se se Sirven tus corta. audífonos, desconéctalos. A ver, Sácales el jack. ¿me escuchan? Ahí. Sí, Ahí ya. ahí sí. Bueno, entonces voy a tirar los audífonos, creo. No si los quieras, dime dónde. Pues sí, miren. No es para tanto. Ajá. Entonces, A ver, hombro miren. flotante. ¿Qué es hombro flotante? ¿O qué Hombro es? flotante. Oigan bien. Hombro flotante, codo flotante, rodilla flotante, ¿qué es? Pues lo de hombro flotante es una lesión poco frecuente que representa el 0.1 de todas las lesiones del hombro y esta se lleva a cabo por un mecanismo causal que suele incluir en traumatismos de deportes de alta energía. Pues Luis Donaldo, pero nada más me lo estás leyendo, no lo estás entendiendo. Ajá. O sea, todo ese rollo que me estás diciendo no me hace entender, decir, sí, ya entendí que es un hombro flotante. Dando la estadística pero en sí que es, porque yo te lo estoy traspolando no nada más a hombro, sino a rodilla y a codo. ¿Alguien puede investigar algo de hombro flotante o articulación flotante para que sea más genérico? ¿No? ¿Nadie? El disco. ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo, doctor, hasta donde recuerdo, porque ya me lo habían explicado antes, es como que la pérdida continuada, la pérdida de la estabilidad del hombro, porque no hay un movimiento, o sea, no se pueden hacer movimientos junto con el músculo, ni con el hueso. Es como cuando se pierde la capacidad de movimiento del hombro. Solo está el hombro en su lugar, pero no tiene la capacidad de movimiento. Puede ser, pero no me lo define. Es muy fácil. Hombro o articulación flotante, cuando un traumatólogo te dice, tenemos un paciente con una rodilla flotante, quiere decir que se fracturó el fémur distal, la tibia y peroné proximales. Quiere decir que tiene fractura en los dos huesos que forman la articulación. Fuera en codo, el codo flotante sería fractura de húmero y fractura de radio y cúbito. Queda el codo flotante, queda el codo inestable. A eso se refiere. Entonces, cuando tenemos una fractura de escápula y además tenemos una fractura diaficiaria de húmero, ese es un hombro flotante.
obligadamente quirúrgico porque deja mucha inestabilidad. Algo de lo que mencionaba alguno de ustedes es que sí, el hombre, la articulación queda disfuncional, no la puede mover a ningún lado. No es estable ni arriba ni abajo de la articulación. Entonces es una articulación flotante, que sí se da en muy escasos casos en lo que se refiere a hombro, relativamente más frecuente en fracturas de miembro inferior, como en rodilla, fractura del fémur y la tibia y peroné. Una articulación flotante, una rodilla flotante. Bueno, ¿todos lo entendieron? Ok, doctor. Okay. Sí, doctor. Entonces, seguimos con las fracturas de escápula. Nos interesan entonces en específico cuando pasa esto. Sí, sí distinguen la fractura aquí, sí la ubican bien. Alguien que diga que no, con confianza, no pasa nada. No, eso, ahorita lo vemos. Cuando pasa eso, explica, ¿sabe qué? Espéreme, porque no le entiendo a sus términos o su explicación. Parece que aquí vienen a aprender, no son expertos ni quiero que sean conocedores de todas las cosas, porque si es así, pues ¿para qué platicamos? Ya se lo saben. Quiero que aprendan. Esta es la fractura de clavícula, esa sí la ven, ¿no? Sí, doctor. Descubrieron. Ahora, este es el borde axilar de la escápula, todo esto. Y aquí se trunca porque este borde, esto de aquí, debe coincidir con este. Entonces, todo esto está suelto. Todo esto está suelto porque toda la escápula, perdón, sí, la escápula completa se fue hacia acá. Favorecido por la fractura de clavícula. Entonces, ese es podría llamarse hombro flotante, aunque no es, esa es una escápula flotante. Deja mucha inestabilidad, entonces tiene que tratar quirúrgicamente la fractura de la clavícula en ese orden. Al reducir la fractura de clavícula, o sea, ponerla en su lugar quirúrgicamente, el hombro se va a desplazar para allá, por lógica. Y puede ser que al hacer el desplazamiento por la ligamentotaxia, traspole este fragmento de la escápula un poco más hacia afuera y quede bastante bien. Puede ser que se le ponga una plaquita, unos tornillos, 2 clavitos cruzados y ya. ¿Cuál es lo peligroso? Que pues abajito de eso está la parrilla costal y si no tenemos cuidado podemos lastimar el pulmón o algo. Es muy sangrante, la masa muscular que tiene la escápula es muy intensa, entonces eso favorece a que haya una condición de sangrado importante, hay que llevar siempre 1 o 2 paquetes a la cirugía. Entonces, la escápula, eso es lo que nos preocupa. Estas lesiones generalmente son traumatismos de alta energía, posiblemente el paciente tenga fractura costal, en este caso no se ve, pero puede ser que tenga fractura de costillas, un tórax inestable, un pulmón colapsado, hemoneumotórax, etcétera. O sea, son lesiones que pueden incluso pasar desapercibidas por el traumatismo tan severo que el paciente está viendo. Tiene traumatismo craneoencefálico, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estas lesiones son las menos frecuentes y si se dan cuenta aquí en lo que dice Luis, dice fractura glenoidea cuando el automóvil, en un accidente de automóvil, 50% y motocicleta hasta 25%. Las motos son un arma del diablo. Favorece muchas lesiones, causa mucho daño. Hay 2 tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Todos en algún momento se van a lastimar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue, Luis? Ya me comí tu plática. Ya pues, pero está bien, doctor. Pues bueno, en esa diapositiva ahí menciona los principales factores de riesgo que se encuentran en este tipo de escápula que usted prácticamente ya lo explicó perfectamente. Avanzando un poco y lo que mencionaba usted, doctor, que en la fractura de escápula siempre va a ser importante que al realizarse un diagnóstico de la fractura de escápula, inmediatamente necesitamos descartar lesiones tanto torácicas como pulmonares, que fue lo que usted mencionó, que en este caso el examen físico va a ser fundamental
para ver si existe alguna fractura del cuerpo de la escápula y inmediatamente vamos a observar si existe algún tipo de fracturas costales y cuáles podrían ser ese tipo de fracturas. Y subsecuentemente, ya si tenemos dos tipos de fracturas dañando prácticamente toda la región torácica, debemos de descartar un neumotórax, o un hemotórax. Acá les presento una pequeña radiografía del diagnóstico, en este caso, de una fractura tanto escapular y pues prácticamente igual hay un daño sobre las costillas costales, las costillas, perdón. Aquí está, miren. Acá. Acá. Ah, sí, solo se esta. Ok. Bueno, continuando y entrando a las diferentes tipos de fracturas más importantes que tenemos acá, las que tenemos que presentarles son las siguientes, que las más significativas, por así decirlo. Pues tenemos la primera que presentaba la bibliografía, eran las fracturas del acromión, que se tratan de manera quirúrgica cuando existen un tipo de desplazamiento. Y acá podemos ver, permítanme un momento, acá voy. Acá podemos ver el daño que existe. Voy a pegar acá. Acá está, si lo alcanzan a ver, el daño que existe en el acromion. Y acá otro, podemos ver el tipo de fractura que existe en este caso de tipo escapular. A ver, espérame, mira, vamos a diferenciar la parte anatómica. Sí, doctor. Esta es la parte externa de la clavícula, pero la clavícula termina aquí. Esta es la clavícula. Entonces, esta zona, vamos a cambiarle el color. Esta es la fractura de la clavícula. La clavícula tiene este fragmento. Y otro. Esa es una fractura de clavícula del extremo lateral que ya platicamos que si se rompe el conoide y trapezoide, mejor hay que operarlo porque si no queda inestable. El otro fragmento es el acromion. Este es el acromion. Y esta es la fractura. Está arrancado el acromion. Y eso hay que repararlo. Hay que meter un tornillo de aquí para acá, para fijarlo. Y al fijarlo esto, le ponemos una placa sobre la clavícula, unos tornillos o algo, y ya lo estabilizamos. Entonces, ustedes deben evaluar al paciente y decir, ¿cómo fue la caída? De seguro esto fue un impacto muy fuerte. O se cayó de cabeza y el golpe lo recibió exactamente en el hombro, o le cayó una viga, una losa en el hombro y le hizo pedazos el brazo. Algo trascendental, aparte de lo que están ustedes mencionando, de lo que dijo Luis Donaldo, deben investigar la parte clínica, qué otras lesiones puede tener el paciente. Por eso deben de ver la cinemática, ¿no? ¿Cómo fue el accidente? Y no es como chisme, como argüende. ¿Quién lo atropelló? ¿Y cómo lo atropelló? Es lo mismo que lo atropelló una combi que tiene una trompa plana alta a que le atropelle, no sé, un carrito chaparrito, que será un BMW, para ponerlo más fino. El BMW te pega en las rodillas y te fractura las rodillas. Y tal vez si caes sobre el cofre, tengas traumatismo craneoencefálico. En cambio, la combi te aplasta completamente toda la parte lateral del tórax y te puede provocar una lesión parecida a esta. Sí hay que investigar cómo fue el mecanismo, qué tan fuerte fue, salió disparado el paciente, salió rebotado muy lejos, lanzado, proyectado, o brincó sobre el cofre. Si el impacto es muy fuerte, el paciente recibe el golpe en las piernas, cae sobre el toldo y luego cae en la parte de atrás del automóvil. Ustedes han visto muchos videos de esos, hay hasta chuscos donde hay una motocicleta que la atropella un carro y el conductor de la moto queda montado literalmente en el cofre del auto, ¿no? Bueno, así hay infinidad de cosas. La idea es que ustedes interpreten eso y de inmediato hacer una semiología.
ver vascularidad, ver sensibilidad, ver movilidad de la mano específicamente. El hombro, por supuesto, no lo va a poder mover, pero sí, a ver, puede usted mover la mano, la puede extender, la puede abrir, la puede cerrar, puede hacer puño, puede flexionar, extender, etcétera. Lo puede hacer, bueno, chido, vamos al hombro. O no lo puede hacer, o no hay pulso, o no hay sensibilidad. Estamos en problemas. ¿Sí? Ok, doctor. Bueno, ¿qué más? Sí. Doctor, una pregunta. En ese caso, al pedirle ese tipo de movimientos al paciente, ¿no vamos a hacer, o sea, a realizar un tipo de mayor daño del que ya existe? No. No, porque no le vas a decir, a ver, mueva el hombro, no. Pues lógico, nada más le vas a decir, así como está el paciente, mueva su mano, la siente bien, está dormida, o tiene mal llenado capilar, o está completamente pálida. No en estos casos, en este tipo de fractura que nos presentas, no. Pero cualquier semiología que debas hacer a miembro superior, pues ve cómo está la circulación. La parte más común es que tenga un daño neurológico, una compresión de una raíz nerviosa, se le duerme el dedo meñique, es el cubital, el pulgar, o no puedes tener la mano, es el radial, o adormecimiento del dedo medio, pues es el nervio mediano. Como ejemplo, ¿no? Así, burdamente. Pero sí deben hacer esa exploración ustedes, deben investigar qué tanto se puede favorecer esa condición, esa información. Y otros daños a otros órganos, al tórax, a vía costal, etc. Ok, doctor. No se queden con la imagen esa, sino veanlo así como se ve la imagen de la derecha. Todo el hemitórax se revisa, pues ese hemitórax izquierdo se ve bien, ¿no? Se ve la parrilla costal completa, íntegra. Bueno, ¿qué más? Ok, otro tipo de fractura que es significativa en el caso de la escápula es la fractura del coracoides, que dice que precisamente cuando se condiciona la inestabilidad, acromioclavicular, es donde se presenta ese tipo de fractura. Y acá podemos ver, igual creo que mencionó usted, doctor, hace unas clases, pues creo que igual acá el tipo de tornillo que creo que fue utilizado acá no es el adecuado, ¿no? No, sí, esa es una, no es la indicación porque creo que es una luxación acromioclavicular y esos clavillos van del acromion, aquí arriba, hacia adentro, hacia la clavícula. No es para el tema de hoy, es para una luxación, pero sí se debe reparar el ligamento conoide y trapezoide. También la fractura coracoides es bastante rara, que en vez de fracturarse el conoide trapezoide, arranca la coracoides y se va a la clavícula, asciende la clavícula y la coracoides es traccionada por esos ligamentos. Pero también creo que en este tipo de, acá está, en esta parte, la siguiente radiografía que tenemos acá, creo que es donde se observaría de mejor manera, ¿no? El tipo de fractura, doctor. Déjame reducir esto porque no los veo. Ah, sí, güey. Ahí trae un botoncito. A ver. Ahora sí me están atacando los zancudos intensamente. Y apenas si se alcanza a ver esta. Ay, otra vez. A ver. Aquí. Esta es la coracoides. Miren, está toda desplazada. Todo esto es la coracoides, está suelta. Y la clavícula, esta punta de la clavícula, esta debe ir aquí. Ajá. Entonces, toda la clavícula se fue hacia arriba, con todo y coracoides. Se fue. Entonces, hay que bajar la clavícula, meterle esos clavillos que se ven al lado izquierdo, pero importante, reparar los ligamentos coracoides, conoide y trapezoide. O sea, ustedes deben saber, paciente que tiene esa luxación, es una luxación pura, no, también se rompió la coracoides, bueno, van a bajar la clavícula a su lugar y a reparar la coracoides. Y listo, se va contento el paciente.
Ok, doctor. Más. Bueno, acá tenemos otro tipo de fractura de escápula que son la fractura del cuello. En este caso, dice que estas son cuando el tipo de traumatismo es muy angulado y acá les anoté pues dónde se encuentra el cuello de la escápula, que es esta parte, prácticamente donde se anotó, es donde se encuentra este tipo de fractura y que es muy rara. De hecho, tendría que estar en un ángulo totalmente abierto para que se llevara a cabo este tipo de fractura. Aquí lo podemos apreciar correctamente en la imagen y aquí está. Pues está todo. ¿Sería esto? No sé si sea la misma. Ajá. Que vimos hace rato. Sí, creo que sí. Eso que encerraste no es. Sí lo debes borrar porque la fractura es más amplia. La forma, creo que un poco más sencilla de descubrir la fractura es ver continuidad de corticales. Ya lo habíamos platicado, este es el borde cortical de la escápula y aquí se trunca. Todo esto. Este es el borde más grueso de la no es un tubo, por supuesto, pero ya lo marqué en esa posición. Este piquito debería ir aquí y este otro piquito que no se alcanza a ver bien debería ir aquí. Entonces, toda la glenoides, toda esta se desplazó. Todo esto. Se fue para allá. Y favorecido por el mecanismo de lesión, por la fractura de la clavícula. Bien, entonces, insisto, quiero que me hagan diagnósticos clínicos y, por supuesto, radiográficos. La magnitud del desplazamiento, creo que esa sería como algo parecido a la que se ve del lado derecho, a esta, pero desplazada. Creo que sí sería como esa. Entonces, toda la glenoides, junto con la coracoides, se fractura y se desplaza y da su nombre estable todavía. Aquí la condición es que ustedes lo adivinen, lo investiguen y hagan el diagnóstico. Me interesa más que hagan un diagnóstico clínico y me digan, está estable el paciente, no hay una lesión científica, está muy bien. Sí, doctor. Además de esa fractura o además del daño pulmonar que tiene una fractura de la glenoides. La parte buena es que es muy rara esta condición, este tipo de lesiones son muy escasas. Incluso en centros hospitalarios grandes es poco común. No sé por qué algunos no puedo borrar. Ahí está. Está ya. Gracias, Luis. Bueno, sigamos. Sale, doctor. Entonces seguimos ya. Esas no las brinquemos, ya hablamos de que las fracturas de la escápula, el quirúrgico, esos son hundimientos escapulares. Estas son las fracturas intraarticulares que el traumatólogo le debe poner mucha atención. Para descubrir esas fracturas hay dos proyecciones radiográficas que me interesa que ustedes sepan. ¿Tú sabes cuáles son, Donaldo? No, doctor. Esta, por ejemplo, en una radiografía normal, la glenoides o la cavidad glenoidea tiene una curvatura hacia anterior. ¿Usted ve mi mano aquí? Sí. Bueno, si está mi hombro la glenoides no está viendo directamente hacia adelante, hacia lateral. Tiene una curva como de 15 grados hacia anterior, una inclinación. Entonces mi hombro está así, este es mi hombro, mi muñeca izquierda, y esta es la glenoides. No está así, sino así. Entonces, cuando tomamos una radiografía convencional, vemos un óvalo. Es una AP de hombro. Pero si pedimos perfil glenoideo o una AP verdadera, la glenoides la vemos así.
Entonces, cuando la vemos así, logramos ver ese dibujo que se ve aquí ¿Sí ven mi borrador? No. No, no, ¿cuál es? Nada. No. Ay. Tal vez si esté cargando. Esta línea es el borde glenoideo. La AP verdadera se ve así, solo el borde. Y aquí se ve un escalón. Ese escalón quiere decir que se hundió la glenoides. Cerrarlo otra vez para que puedan verlo ustedes. Puedo borrarlo, no sé cómo. A ver, Luis, ayúdame a borrar esto. A ver, voy. Ah, ya. Ahí está. Entonces, si ven el hundimiento ese que tiene, esa como muesca, esta es la fractura. Es una fractura del borde inferior de la glenoides. Si le toman una radiografía AP convencional donde se ve el óvalo, tal vez no lo identifiquen bien, pero sí deben pedir. Cuando piensen en fracturas de la cavidad glenoidea, tómenle una AP verdadera o un perfil glenoideo y una AP de hombro. La convencional es AP de hombro, donde la glenoide nos va a salir un poco anterior y se va a ver un óvalo. A ver, regrésanos una imagen radiográfica o adelántanos a ver qué haces para ver otra imagen donde veamos la glenoides y luego regresamos a esta imagen. Sí, doctor. Ninguna, a ver. Tranquilo. Acá tengo otra. Acá está, mire. Esa también se ve como un poquito perfilada, no se ve tan bien como una AP verdadera. Miren la clavícula cómo se ve inclinada. No es una verdadera AP normal. Otra imagen, No, ya sé. Las de clavícula, ¿no tiene imagen de clavícula? Sí, doctor. A ver, permítame. Acá está, mire. Ahí está. Esta nos puede ayudar. Esta es una AP y ahí sí se ve la glenoides ovalada. ¿Qué le alcanzan a ver? Esta. Un óvalo. Sí. Cuando ven un perfil glenoideo o una AP verdadera, no se ve el óvalo, se ve el perfil de la glenoide. Ahora sí, regresemos a la imagen de perfil y van a ver cómo se ve la línea nada más. Este borde. Todo esto es porque estamos viendo el puro perfil. Y la fractura es este hundimiento. Y mire cómo se ve la clavícula, toda como deformada, porque ya la estamos poniendo como un poquito inclinada, desplazada. Bueno, ¿qué más, Donaldo? Sería todo, doctor. Es todo. Bien, ¿cuál es el tratamiento de las fracturas de escápula en general? En general, las fracturas de escápula, su tipo de tratamiento es quirúrgico, doctor. No. Mencionó. Al revés. Las fracturas de escápula generalmente son conservadoras. Son quirúrgicas cuando afectan la cavidad glenoidea y están desplazadas. Ok. ¿Pasas la imagen de donde está la clasificación? Esas no, esas son trazos que no se operan. Donde está la glenoides fracturada. Acá se me... Esa. Cuando está hundida, posiblemente sí necesite ser quirúrgica. No puedo marcar. No es que porque voy a dar una y voy a dar Y miren, si está hundido esto, sí es factible, pero si está parejito, como aquí, está fracturado, pero está en su sitio, hay que se quede. Igual que esta. Pero si hay fracturas aledañas como esta y está hundido parte del fragmento, tiene otras lesiones ligamentarias, ya es quirúrgico.
pero ustedes, me conformo con que ustedes diagnostiquen la fractura y ya que decida el traumatólogo si se opera o no. Pero en general, las fracturas de la escápula que no afectan la articulación pueden ser manejadas conservadoramente. ¿Esto qué es? ¿Cómo es manejo conservador, Luis Donaldo? El manejo conservador que se le puede dar a esta es el tipo de vendaje que se veía en el tipo de clavícula, doctor. Exacto, se llama Belpo. Inmovilizar el hombro. Sí, el tipo de vendaje de Belpo, y por si no se acuerdan bien, acá está, miren. Que fue el que usted mencionó que era muy difícil llegar a colocar ese tipo de vendaje, pero que lo íbamos a ver en una clase práctica. Sí, ojalá. Ojalá. Bueno, ¿qué más? Sería todo, doctor, por mi parte. Entonces, que venga, ¿quién? Luis. Luis Enrique Cañas Ábalos. Sí. Ahorita lo comparto. A ver, me retiro y gracias por su atención a todos. Y perdón por las dificultades. Bueno, a ver. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, se ve. ¿Se ve proyectado Sí, ya? se ve. Sí, Sí, se ve, ya. sí se ve. Ok. Bien, compañeros, buenas tardes. Voy a hablarles otra vez sobre la fractura de codo y brazo, pero esta vez voy a hablarles un poquito más de la anatomía para que entendamos cómo se afectan estructuras aledañas que están a la fractura, ¿no? Y qué tenemos que tener en cuenta cuando hay una fractura del húmero, que debemos de pensar que se podría haber dañado también. Bien, nosotros ya sabemos que el húmero es un hueso largo que tiene una diáfisis y dos epífisis. ¿Pueden ver aquí mi láser? ¿Acá? ¿Lo ven? Sí. Bien, el húmero en la parte proximal va a tener una cabeza muy grande y va a estar separada de los trocánteres por el cuello anatómico del húmero. Esta línea que podemos ver aquí se va a llamar cuello anatómico. Ese es el cuello anatómico del húmero. Pues va a dar la división entre los trocánteres y la cabeza del húmero. Aquí por debajo, en estas otras líneas punteadas, podemos apreciar lo que es el cuello quirúrgico y este es el principal lugar en donde se dan las fracturas. Cabe mencionar que las fracturas de húmero corresponden a un 45% de las fracturas generales, ¿no? Son muy frecuentes. Y que afortunadamente el 85% son de fracturas no desplazadas y lo que resta, pues, tienen fragmentos que se desplazan y que tienen que tener un abordaje distinto, ¿no? Un poquito más invasivo o que ocasiona más daños. Les comentaba, la cabeza del número va a ser grande, por eso nos va a permitir que tenga muchísimos movimientos. De hecho, es la articulación que más movimiento nos permite hacer. Por eso, en la rehabilitación tenemos que ser oportunos, ¿no? Para que, como nos comentaba nuestro doctor, después de una fractura, no se queden pegadas estas articulaciones e impidan el movimiento. Aquí podemos apreciar el lado lateral, unas prominencias que se van a llamar tubérculos mayores o trocánteres laterales o trocánter mayor, y aquí otra prominencia que se llama trocánter menor. Entre estas dos prominencias vamos a ver un surco o una huella digital de una estructura que va a pasar y que va a formar una huella en Ya llegué. en este hueso. Y bueno, este surco va a corresponder al tendón largo del músculo bíceps. Bíceps, ajá. Entonces el tendón largo va a correr por aquí, se va a adherir en otra parte del hueso y pues igual sale desde la apófisis
coronoides que ya mencionaba nuestro compañero Donaldo. Bueno, en la parte posterior del hueso, pues podemos ver otra impresión ósea que se va a originar por que ahí mismo en esta parte posterior del hueso va a pasar el nervio radial y pues como va a estar tan cerca va a dejar una impresión en todo el hueso. Entonces aquí tenemos otro accidente óseo que va a corresponder al surco del nervio radial. Esto lo tenemos que tener presente porque cuando hay una fractura de la diáfisis humeral, pues puede ser que se dañe el nervio radial, ¿no? Si bajamos más en el hueso, bueno, también en la parte posterior, por aquí más o menos, vamos a tener el foramen nutricio del hueso humeral, pero también en la parte superior va a estar irrigado por otras arterias que más adelante voy a mencionar. La parte más distal del húmero, vamos a encontrar otros accidentes óseos que van a corresponder a los capítulos o cóndilos mediales y laterales. También vamos a encontrar en la parte anterior una prominencia que va a estar en contacto con la cabeza del radio y otra prominencia que va a funcionar de tróclea para el hueso humeral, que se va a llamar tróclea, y aquí el que va a estar en contacto con la cabeza del radio se va a llamar solamente cóndilo, ¿no? Aquí arriba de la tróclea va a haber una fosa que se va a llamar fosa fosa condilia o supratrocanteria. Y en el capítulo o cóndilo, pues va a haber otra fosa que también se va a llamar fosa del cóndilo. En la parte posterior del húmero, pero en su parte distal, vamos a encontrar una fosa que va a dar lugar va a alojar ahí al acromion cuando el brazo esté en extensión. Va a ser el hueso que protuya de la ulna, aquí va a encajar, ¿no? Perdón, acromion dije, no, era olecranon. Aquí va a estar la fosa olecraniana o la fosa del olecranon que va a ayudar a que el brazo ya no siga en extensión, va a hallar un tope, ¿no? Y pues en la parte posterior solamente vamos a encontrar la tróclea, ya no vamos a ver el cóndilo que se encontraba en la parte anterior. Todo esto va a corresponder a la tróclea. Si hay alguna lesión en esta parte del hueso, en la parte distal del húmero, va a tener problemas porque en todos estos epicóndilos, en las crestas que también están en esta parte, si hay una fractura en estas partes, van a haber problemas en los músculos del antebrazo, porque estas zonas son las que originan las inserciones de estos músculos que después se van a ir hacia el antebrazo. Entonces, cuando hay problemas aquí, pues podemos imaginarnos que también van a haber problemas en los músculos del antebrazo, ¿no? Aquí también vamos a encontrar el surco del nervio cubital, que está en la parte inferior del húmero. Aquí, justo aquí es donde cuando nosotros nos golpeamos en alguna superficie del codo, pues sentimos ese calambre porque estamos tocando a este hueso que está muy superficial. Entonces, aquí pasa el nervio cubital. Se me olvidó mencionar. ¿Mande? Retomando poco a poco todo eso, toda esa información, o sea, esto ahorita es como la impresión general de la anatomía, ¿no? Ahorita ya nos hablaste de la parte proximal. Algunas cosas, si ven el dibujo de la derecha, sí, rapidísimo, las zonas musculares. En la parte superior, en el vértice de la tuberosidad mayor del húmero, ¿sí ven mi imagen ustedes? ¿Sí me están viendo a mí? Sí, Tocamos el acromion aquí arriba, sí ven mi imagen, ¿verdad? Mi acromion. Nos vamos un poquito hacia afuera, ya llegamos al húmero. La parte lateral o más prominente es la tuberosidad mayor o troquíter y la parte más anterior, el troquín. Si nosotros tocamos entre troquín y troquíter, es más fácil si hacemos movimiento así, rotacional, rotación externa e interna del húmero, sentimos
un resalte. Si lo pueden hacer ustedes tocándose el hombro, la parte anterolateral del hombro, sienten ese movimiento, ese surquillo. ¿Sí lo identifican? Sí, doc. ¿Sí o me están dando el avión nada más? No, de verdad sí se siente. Aquí en la parte frontal. Enfrente, no arriba, enfrente. Sí, Porque doctor. Viviana, es un poco más anterior tu imagen, más distal, no sobre el hombro, sino un poquito más distal. Y ahora gira el brazo hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Y vas a tocar, no muevan el húmero así, que haga rotación el brazo, como si extendieran la mano hacia afuera y hacia adentro. Voy a parar. Sí. Y ahí se toca el surco. Ese surco es el surco del bíceps, de la cabeza larga del bíceps, que se inserta en el borde supraglenoideo. Y la cabeza pequeña se inserta en la coracoides. Ahora, ¿por qué me interesa ese surco? Porque si vemos el dibujito otra vez de la inserción de los músculos, vemos que el supraespinoso, que es el grupo del manguito rotador, uno se inserta en la tuberosidad mayor o troquíter. Y el subescapular, miren, se inserta en la parte anterior del troquín. Si ustedes se imaginan, la función del subescapular, si se acuerdan, el subescapular está en la cara anterior de la escápula, sale hacia el hombro y se va hacia adelante. O sea, le da la vuelta, por decir así, a la cabeza humeral. ¿Puede repetir eso, doctor? Disculpe. ¿Perdón? ¿Puede repetir eso que dijo último, por favor? El subescapular, así como está mi mano, mi escápula del lado izquierdo, el subescapular está entre la escápula y la parrilla costal, o sea, en la parte anterior de la escápula. Sale hacia afuera y le da la vuelta al hombro, al húmero, para insertarse en la zona del troquín. Y ayuda a poder hacer movimiento rotacional de la cabeza humeral, porque da la vuelta de atrás hacia adelante, o sea, hace el movimiento de rotación externa. En cambio, el supraespinoso, su función es un poquito más de abducción, de levantar el brazo, ayuda a estabilizar el hombro. Esos dos músculos son del manguito rotador. Faltan otros dos que ahorita nos va a mencionar de seguro Luis Cañas. Más abajito hay dos músculos que me interesan mucho que ustedes identifiquen. En el borde anterior del número se encuentra el labio del dorsal ancho. Ahí dice, miren, el tercer letrero dice dorsal ancho. Y en el borde más lateral, hacia afuera, digamos, de ese surco deltoideo, del surco del bíceps, inserta el pectoral. Quiere decir que el pectoral, al hacer tracción, si ven, veo mi imagen, sí, ahí está. Aquí. Este es el pectoral. Cuando el pectoral hace tracción, va a hacer que rote el brazo hacia medial. Entonces, el pectoral es un rotador interno. Aparte de aductor, es rotador interno. Por eso, cuando juegan a las vencidas, uno de los músculos más importantes es el pectoral. En cambio, el dorsal ancho está al revés. Viene de la espalda, se inserta en el labio anterior del surco deltoideo, surco bicipital, y hace rotación externa. Si el brazo está arriba, sirve para tracción. Cuando van ustedes al gimnasio, los cuelgan de una barra y les obligan a jalar, ahí están haciendo dorsal ancho. Entonces, el dorsal ancho sirve para trepar. Te agarras de una rama y te jalas, estás funcionando con tu dorsal ancho. En natación no se utiliza mucho porque estiras el brazo y luego lo jalas, pues estás trabajando el dorsal ancho. Entonces, esos dos músculos son antagonistas. Uno hace rotación externa y aducción y el otro hace rotación interna y abducción. Bueno, ¿qué más? Regresemos a la imagen, Luis Donaldo, ¿en qué vamos? No, Cañas. Sí se ve, no, Cañas.
No, ve? veo aquí letreros de Luis, no sé si yo me salí o... No, no, papi, no se ve. Vuélvelo a compartir. Voy. Gracias. ¿Se ve? No, ahí está. Ya se ve, ya se ve. Ok. Entonces, Ajá. la parte proximal, digamos que esos son los más importantes. El redondo mayor, que es un grupo, un músculo aledaño para hacer aducción, está también un poquito más hacia la parte central o medial de la diáfisis proximal del húmero. Ese grupo muscular controla la parte proximal del húmero. Cuando alguno de esos, cuando se fractura el húmero, abajo de esos, el músculo tiende a rotar o a aducir dependiendo del sitio donde se encuentre. Ahorita que veamos fracturas, vamos a identificar para dónde se van los fragmentos y por qué. Ya más abajo vemos el deltoides, que ya en el dibujo Luis Cañas nos hizo la explicación de dónde, en la tuberosidad deltoidea. Si se dan cuenta, el deltoides es bastante largo, casi llega a la mitad de la diáfisis del húmero, y esa inserción que tiene favorece a que la función del deltoides sea principalmente abductor. Pero como tiene una inserción muy vertical, si se dan cuenta cuando el brazo está colgado, la acción del deltoides es muy difícil que logre abducir. Desde ahí haría más bien una elevación del hombro. Ahí es donde entran a trabajar los músculos del manguito rotador, que son estabilizadores del hombro. ¿Qué es lo que hacen? Bajan un poco la cabeza, la tracción del troquini y troquíter, bajan la cabeza humeral y ya el deltoides ya puede trabajar de ahí hacia arriba. Entonces el deltoides es el principal abductor, pero debe ser ayudado por los músculos del manguito rotador. Ya más abajo está el coracobraquial, la mayor parte del músculo en la parte anterior está el braquial anterior o braquial propiamente dicho, y a los lados están los músculos, más abajo están los músculos ya para el antebrazo. Ahí dice pronador redondo, extensor largo del carpo, abajo toda una serie de músculos que del lado medial, donde está la prominencia más larga, donde dice, medial, ahí. Esa es la epitróclea. Si se tocan el codo, la parte medial de la imagen, van a encontrar, a ver si lo puedo identificar. Aquí, si estiran el codo, este chipote, la epitróclea. Y del lado lateral, que es más redondita, menos prominente, es el cóndilo, o epicóndilo, perdón, lateral. Al doblar el codo, se siente el epicóndilo aquí, este picote, que es lo que forma el codo, que ¿cómo se llama este? Olecrano, y la epitróclea de este lado. ¿Sí? Forman un triángulo. Cuando estiramos el codo, esto se hace una línea. La epitróclea, el olecrano y el epicóndilo. Pero si lo doblamos, se hace un triángulo. Cóndilo lateral, epitróclea o cóndilo medial y olecrano. Hace un triángulo casi equilátero. Y lo que explicaba también Luis era entre la epitróclea y la epitróclea y el olecrano, hay un surco, que se llama surco epitrócleo olecraniano, que ahí pasa el nervio cubital. Cuando nos golpeamos y nos da calambre en el dedo meñique, es por eso, no es que te va a dar suerte, ni que te van a dar dinero, ni nada, es un chingadazo en el nervio cubital. Entonces, sigamos con la clase, ya la parte anatómica lo vamos a ir redondeando un poquito más. ¿Qué más? Ahí está, esta imagen. A ver, regresa por favor la imagen. A ver si puedo mostrarle. Esta es la AP, no tienes la PA de músculos, Luis. Aquí sería, Doc. Aquí, sí, se ve muy fiel. Pero es que fíjese que no encontré una buena imagen. No me digas eso. Sí, estaban en inglés y no estaban bonitas. Pero Bueno, si la imagen olvídalo. es texto. Entonces,
Regresemos a la clase para que no nos hagamos bolas. Entonces, ya anatómicamente más o menos ya vamos a ir definiendo qué grupos musculares nos van a ayudar a definir esto. ¿Qué más, Luis? Bueno, pues en la cara posterior, como ya explicaba, aquí pasa el surco del nervio radial, también es llamado el surco de torsión del húmero. Cerca del surco del nervio radial también vamos a encontrar el foramen nutricio. Y pues ya lo demás ya había explicado de la cara posterior del húmero. En la irrigación arterial, pues tenemos que la porción proximal del húmero va a estar nutrida por una arteria bueno, viene la arteria axilar y esta va a tener unas ramificaciones que van a ser las humerales anteriores y posteriores circunflejas. Estas anterior y posterior circunflejas van a tener más ramas que van a ascender, van a ir hacia medial, hacia anterior, hacia posterior, para nutrir toda la cabeza del húmero. Entonces, cuando por algún tipo de traumatismo ocasionamos alguna fractura o X razón que nos ocasione una fractura, tenemos, bueno, que sea en la parte proximal del húmero, tenemos que tener siempre en cuenta si no lastimó algún tipo de las ramificaciones que estaban originándose desde la arteria circunfleja anterior y posterior, porque si es así, podemos tener, en primer lugar, sangrado, ¿no? Y en segundo lugar, que después de que se haya dado la consolidación de la fractura, pues, o bueno, que se trate de dar la consolidación de la fractura, no se va a llevar a cabo porque no va a tener una buena nutrición y puede llegar a formar un tipo de necrosis de la parte en donde se haya hecho la fractura, porque no va a llegarle... Eso es lo que estábamos platicando ayer y por eso era importante o trascendental ver la circulación de la cabeza del húmero. Básicamente depende de esas dos arterias, las circunflejas, que vienen directamente de la arteria axilar, que realmente es la prolongación de la subclave. Entonces, esas arterias, para empezar, si es un sangradero endiablado, es incomodísimo. Si las llegas a lastimar, pues el pronóstico de esa cabeza humeral está sombrío, ¿no? Puede quedar en necrosis, haces una buena reducción al momento, cauterizas la arteria que le diste en la torre, pero al poco el paciente tiene inestabilidad, tiene dolor y le tomas una radiografía y la cabeza se ve esclerosa, se ve blanca. Y luego se va fragmentando, se va lisando, se va destruyendo. Por eso era para mí importante que dijeran ustedes la parte anatómica. Está muy bonita esta imagen. ¿Qué más, Luis Peñas? Bueno, pues conforme va avanzando la arteria, también va a haber una arteria que va a entrar en la diáfisis del húmero, que se va a llamar arteria nutricia. Después esta arteria pues va a dar otras ramificaciones que se van a ir al antebrazo, pero eso pues lo va a explicar otro compañero. No es tu bronca. No, espérate, regrésale, sí es tu bronca, mira. Y hay otra arteria. La primera arteria, las primeras colaterales de la arteria humeral son las circunflejas. La siguiente es una arteria humeral profunda o la que dice ahí braquial profunda. Esa es la que le digo que es satélite de la humeral. Perdón, del radial. La arteria humeral profunda es cuatacha del nervio radial porque rotan o giran en la misma dirección para darle irrigación. La arteria, irrigación al brazo, al puro brazo, y el nervio, darle sensibilidad y motricidad a músculos del parte del brazo y la mayor parte de los músculos extensores de la mano. Y ya la arteria propiamente dicha, la braquial, sí se continúa del lado medial del brazo hasta el codo, donde ya se divide en arteria radial, arteria ulnar, luego sigue una arteria interósea, y ya alguno de ustedes lo va a mencionar. Entonces, acuérdense que hay básicamente una sola arteria importante en el brazo, que es la arteria humeral, y que tiene tres ramificaciones, una que va al propio hueso, una que forma la humeral profunda, y más arriba las circunflejas a la cabeza del húmero. Bueno, seguro ahí hay muchas colaterales, ¿no? Tiene otras arteritas satélites que ayudan mucho a salvar la nutrición del hueso cuando una de estas arterias principales se da. ¿Qué más?
Bueno, pues como comentaba nuestro doctor, cuando alguna de esas arterias se daña, va a haber sangrado, pero probablemente el sangrado no sea evidente en las primeras horas, como yo comentaba en la clase anterior. Después, tal vez al día siguiente o en los próximos 2 días se va a hacer evidente que se lastimó alguna arteria en la fractura que se ocasionó el paciente, con el signo que más posteriormente voy a mostrar, el signo de Hennequin, creo. De Hennequin. Entonces, este tipo de signo se da porque se lastimó algún tipo de vena o arteria que No importa, no necesariamente, espérame, no. Eso se daña, ese sangrado lo puede dar la pura fractura como tal, el hueso sangra mucho. Y no tiene que dañarse una arteria importante o trascendental para que presente esa equimosis o incluso un hematoma. No es así. Es más bien, es un signo por fractura del extremo proximal del húmero. Nada más. No es sinónimo de daño arterial severo. Ok, muchas gracias. Bueno. En las venas, pues tenemos aquí que del antebrazo van a venir la cubital y la cefálica, o perdón, la cefálica y la basilar, y van a entrar como una vena basílica que va a recoger toda la sangre del húmero de la parte medial del brazo. En la parte profunda del brazo va a estar la braquial, la parte profunda del brazo. Entonces, la parte medial, la basilar, la parte profunda del brazo, la braquial, y en la parte superficial del brazo va a estar la cefálica, que posteriormente se van a unir para dar origen a la arteria axilar. Después de que pasa el borde superior de la primera costilla, se convierte en la arteria subclaviana. Y bien, en la inervación del brazo, pues nos va a interesar bastante en las fracturas porque pues va a ocurrir por ahí el plexo braquial, que como nos acordamos, se va a originar desde C5 a T1. Van a venir estos nervios que van a pasar por el brazo, y pues aquí en esta imagen no se ve un nervio que va a pasar justo por abajo de la cabeza del húmero y se va a ir hacia posterior, que se va a llamar nervio axilar. El nervio axilar, circunflejo. Entonces, cuando hay algún tipo de traumatismo en la cabeza del húmero, puede ser que se haya lastimado este nervio. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta de que no se hirieron algún tipo de nervio en el plexo braquial? Pues, pues tal vez no le digamos al paciente que nos mueva el brazo porque está muy lesionado, pero sí podemos ver los dermatomas que estos nervios inervan. Entonces, bueno, aquí, antes de pasar a los dermatomas, pues tenemos los nervios, ¿no? Aquí tenemos, a ver, a los cordones anteriores, posteriores y mediales del plexo braquial, que van a transcurrir mediales al brazo, ¿no? Hacia anterior se va a ir el músculo cutáneo, y posteriormente va a pasar el músculo radial por el surco radial que tiene el húmero, por la parte posterior del brazo. En ese mismo surco va a pasar la arteria que ya nos mencionaba nuestro doctor, la arteria braquial. Entonces el nervio y la arteria van a pasar por la parte posterior, haciendo un surco en la diáfisis posterior del húmero, ¿no? Para transcurrir hacia más inferior hasta llegar al antebrazo, dando, bueno, inervación a la parte de esta zona. Bien. Entonces les comentaba, cuando el paciente llega con un tipo de fractura... Espérame. Regresa a la imagen. Básicamente son 4, los trascendentales. El radial que vimos es el más lateral, que pasa atrás del húmero, le da la vuelta al húmero y va a satélite a la arteria humeral profunda o braquial. El siguiente es el nervio musculocutáneo, que ahí se ve como a través de la cara anterior del húmero. Y ese más que nada es intermuscular y más sensitivo en la cara proximal del brazo. Luego sigue el nervio mediano. El nervio mediano es ese, exactamente. Ya no lo muevas tu cuadrito para que no nos hagas. Ahí está. Y ese es satélite de la arteria humeral propiamente. Más hacia medial o hacia adentro, más pegado al tórax, es el cubital, que fíjense, ahí atrás, pasa atrás del
del olecrano, perdón, de la epitróclea hasta abajo, y ahí es donde se hace un poco más superficial y cuando nos golpeamos nos da un toque. Ahora, ¿qué es lo importante para mí? Que ustedes cuando tocan la parte medial entre el bíceps y el tríceps, tocan este huequito, si lo presionan contra el húmero, hacen presión o sienten el pulso y les va a dar toques en el dedo anular o en el dedo medio, o el cordial. Quiere decir que están tocando la arteria humeral y están aplastando el nervio medial. Esa es como un punto de referencia anatómico. No sé si ya lo revisaron, se palparon ustedes. No lo encuentro. No tienes nervio medial. No tengo. Sí, doctor. Tocan el bíceps, después del conejo, se hace un hundido aquí y ahí meten su mano. Y ahí se siente el calambre. ¿No lo sienten? Sí. Bueno, hay una, ¿cómo se llaman estos samuráis? Lesiones mortales. Y es cortar aquí. Cuando estás peleando y te enfrentas a un samurái y te corta ahí, ya perdiste porque te desangras. La otra es la ingle, por supuesto, aquí en el cuello es una herida mortal inmediata, pero te hacen cortes anatómicos específicos y quedas paleta en 5 minutos. Parece que nada en el agua. Si ustedes tienen una herida ahí o llega un paciente con una herida en la parte interna del brazo, aguas, tiene una lesión de la arteria humeral que le está dando mala irrigación a la mano. Es trascendental. Bueno, ahora sí ya encontramos los nervios importantes del brazo. Ahora sí, aquí vas a los dermatomas. A los dermatomas. Bien, pues aquí solamente, no voy a meter a hablar sobre los dermatomas a profundidad. Yes, pero güey. Donald, tu micro. Sí. Entonces, con los dermatomas ya podremos verificar si nuestro paciente pierde sensibilidad por algún tipo de daño nervioso. Entonces, con los dermatomas nos daremos cuenta. Entonces, checamos con algún algodoncito si tiene sensibilidad de este lado. Siempre tiene que ser en espejo, ¿no? Checar cómo está la sensibilidad del lado sano y cómo está la sensibilidad del lado afectado. Si siente menos acá, pues probablemente se lastimó el nervio axilar, que era el que pasaba por la parte inferior de la cabeza del húmero, ¿no? Entonces, el nervio radial, aquí está su dermatoma, que va a mediados del brazo hasta después de la articulación del codo, ¿no? En la parte lateral. En la parte medial, pues vamos a tener la sensibilidad del nervio intercostobraquial y pues en la parte de aquí, que estoy señalando, el nervio cutáneo medial del brazo. Pues vamos a verificar si no afectó algún tipo de nervio del plexo, ¿no? Que va de C5 a T1. Vamos a verificar si tiene sensibilidad en C4, C5, T2, T1. Entonces, hay 3 puntos, regrésalo. Ahí hay puntos como circulitos negros en la imagen de la derecha. Ahí, por ejemplo, cuando quieres revisar dermatoma de C5, le exploras la cara lateral del deltoides. Ahí donde está el dibujito C5. El tamaño de una moneda ¿qué será? De 10 pesos. Ese es el nervio circunflejo. Si está anestesiado en esa zona, puede ser que alrededor también, pero esa zona en selectivo, es muy probable que esté dañado el nervio circunflejo. ¿Y saben qué es lo grave de eso? Que es muy probable que esté dañada la inervación del deltoides. Esto es, el deltoides depende directamente de la inervación del circunflejo. Y si no tenemos deltoides, se pierde la abducción porque es el único músculo que levanta el brazo. Perdemos mucha abducción, nos ayudan los músculos del manguito rotador que nos permiten levantar el brazo, pero
el deltoides se perdería y el brazo quedaría bastante debilitado, solo por ese nervio circunflejo. Ahora, en T1, ese es más musculocutáneo, ahí donde está el segundo circulito. Cuando se comprime la raíz nerviosa T1, es como el específico para el músculo cutáneo. Es en la cara anterior que dice ahí intercostobraquial, dice en la parte lateral. Y músculo cutáneo del lado del pulgar. Pero básicamente, sensibilidad de esa zona es el antebrazo, la parte anterior del antebrazo. Ese es músculo cutáneo. Y específicamente el nervio radial, si es muy proximal la lesión, o sea, si la lesión está arriba del canal de torsión, en el tercio medio del húmero, puede ser que la sensibilidad del codo se mantenga, pero se pierde la sensibilidad del pulgar y del índice, principalmente en el espacio interóseo. Y hablando de raíces nerviosas, es el dedo pulgar, es C6, el dedo índice C7 y el dedo meñique C8. Hablamos de nervios, el nervio mediano, la inervación específica al dedo medio o cordial, un poquito al anular y un poquito al índice, pero el cordial, el nervio, el dedo, tercer dedo para ser más específicos, es casi selectivo del nervio mediano. El pulgar y el espacio interóseo dorsal es del nervio radial, y el meñique y parte del anular es el dedo del nervio cubital. Si hablamos de raíces nerviosas, acuérdense, 6, 7, y luego el meñique C8. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Dale, pues. Digamos. Y bueno, aquí ya después de la introducción anatómica podríamos pasar a las fracturas de la extremidad próxima del húmero. Pero, doctor, le quería comentar, ¿le sigo porque ya pasó la hora o porque vi que tenía que contestar una pregunta del compañero? Tenía una duda del WhatsApp. ¿Qué duda? No vi, perdón. ¿Qué duda? No sé. Esta es una persona que le comenté que a la vez pasada fractura de clavícula, pero no tiene radiografía. Ya la perdió, foto actual en clavícula. Parece que está musculoso, pero tiene la fractura. ¿Saben qué creo que tiene? Una luxación esternoclavicular. Creo que sí, porque se ve muy cerca. Yo lo mandé, doctor, pero sí se ve muy cerca de la unión esternoclavicular. Sí, creo que se trata de una luxación acromio esternoclavicular, ¿eh? Se luxó esta parte. Y por eso da inestabilidad. Más que pseudo de fractura, pseudo de clavícula, es una luxación esternoclavicular. Sería ideal que le tomaras la radiografía, si quieres le cooperamos entre todos para que se la tome. La discutimos. ¿Le hiciste algún movimiento, alguna prueba de...? No, Doc. ¿Nada? No le hice movimiento de ninguno. Ok. No lo voy a quebrar más. Bueno, ya tiene tiempo esa lesión. Sí, esa lesión ya es añeja, ya es antigua. Incluso el hombro se ve medio atrófico ya. Mala funcionalidad. Ya son, nos echamos 1:20. Creo que ya acabamos, ¿verdad, jefe? Ya no podemos seguir. Sí, Doc, mañana. Creo que ya se le acabó la hora a Jaime. Por eso no. Ya no contesta. Ahorita somos 32 nada más. ¿Qué? ¿Y los otros 3 qué? Algunos están en llamada. No están en llamada. Bueno. Al principio éramos 35. Pues dice 32 ahí. 32. Faltan 3. Hay que investigar esos 3 para ver si no tienen problemas. Sí, Doc, lo escucho. Es que tengo problemas de conexión. Ya hasta oímos. Entonces, nos vemos mañana a esta hora.
Sí, doctor. Sí, doc. Sí, doc, está bien. Espérenme, mañana es sábado. ¿Quieren mañana? Sí, mañana yo no puedo El sábado, lunes. doc. Yo no no, puedo, lunes. yo ando fuera. Yo no puedo yo el ando fuera. sábado, Doc. Nos vemos el lunes. Son sabatistas ustedes. Está bien. Mejor El si empezamos Sabadrink. a las 8. Adventista. Sí. Sabadrink. ¿A qué horas el lunes, doctor? Disculpen. El lunes tengo cirugía. ¿Tengo cirugía el lunes? No sé. No. No, le estoy Te estoy preguntando. esperando ese día y me dejaste como sola aquí. Que Sí puede supuestamente ser. ibas a venir el día 8 o 9. siguiente y que no sé qué tanta boca. Ya alguien se metió. El lunes de 8 a 9, por ¿Me están favor. regañando, Doc? Sí, creo que sí, alguien está regañando.